Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Dice el versículo 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Qué pasaje tan interesante, pero miremos el encabezamiento, o sea, cómo o en qué momento se da. Dice, después de la tribulación. Sí, señor. Termina la semana 70 de Daniel, ¿sí? Y aparecen unos eventos muy interesantes donde, bueno, se da cumplimiento en lo que está escrito en Joel 2, ¿no? Dice que él enviará o habrán señales tales como fuego y vapor de humo antes del día grande y terrible del Señor. Eso es lo que dice Joel 2. Aquí enseña lo que se va a dar tan pronto termine la gran tribulación. Recuerden que vamos a tratar como de contextualizar, de buscar, de hacer un hilito para que llevemos todo en orden. La iglesia está aquí hasta que Dios en su soberana decisión decide resucitar a los muertos en Cristo y a los que estamos en este cuerpo transformarnos. Él viene y se lleva a su iglesia. Comienza un periodo que llamamos la semana 70, según Daniel capítulo 9. Dura 7 años. En el programa pasado estuvimos diciendo eventos que se dan. Pero una vez que termine esa semana, vienen otros eventos. ¿Ya? ¿Cuáles? Estos eventos, la semana 70, como los eventos que vienen, no están relacionados con la iglesia. ¿Sí sabía? Porque a la iglesia no le tocará la gran tribulación. Entonces, todo lo que se da en el periodo de la semana 70 o la gran tribulación en la tierra, de eso no participará la iglesia. Participará la iglesia en ese periodo de la gran tribulación en los eventos que se dan en el cielo. Porque dijimos que hay eventos simultáneos en el cielo y en la tierra. En el cielo está la adoración celestial, recibiendo los galardones, las bodas del Cordero, ¿sí? En la tierra habrá gran tribulación en el mismo tiempo. Una vez que termina eso, entonces hace su aparición el Señor Jesús, donde todo ojo le verá. Recuerde que la primera venida de Cristo, según el estudio pasado, es un evento que comienza con el arrebatamiento de la iglesia y termina con su revelación. El arrebatamiento de la iglesia será algo silencioso, misterioso, ¿ya? La revelación de Jesucristo será vista de todos los seres humanos en cualquier parte del mundo. Eso debemos de tenerlo en cuenta. Y eso se va a dar cuando termine la gran tribulación o termine la semana 70. Por eso dice que una vez que termine la gran tribulación de aquellos días, vienen unos fenómenos naturales. El sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas.
Me llama a mí la atención la profecía, porque esto es una profecía que da Jesús, que ha de cumplirse. En el libro de Apocalipsis habla de un terremoto tan impresionante que los cielos se enrollarán como un pergamino y las estrellas se desprenderán. Es obvio que son términos figurados, porque está comprobado desde la astronomía, ¿cierto?, que hay estrellas 10, 20 y muchas veces más grandes que la Tierra. Así es. Entonces aquí no se habla de planetas, se habla de otras cosas que son otras figuras, como las 7 estrellas en la diestra de Dios, ¿cierto? O los 7 candeleros. No eran Marte ni Júpiter, eran los pastores de las iglesias. ¿Sí? La tercera parte de las estrellas, según Apocalipsis 12, no eran aquellos que la NASA y en su ciencia están descubriendo cada día. Es un lenguaje que se utiliza para describir ciertas dignidades en el ámbito espiritual, que en este evento que va a suceder, seguramente se va a cumplir esa profecía. Y es muy importante que nos detengamos a pensar en lo que Pablo escribe en la carta a los Efesios capítulo 6, cuando dice que la lucha del cristiano no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad. Según el libro de Daniel capítulo 9, cuando Daniel hace la oración, se le ha presentado un obstáculo, y es que el príncipe de Persia se ha opuesto. Y una vez que cumple la misión, dice: tengo que irme porque el príncipe de Grecia también está esperando. Entonces es bueno que entendamos que cuando hablamos de estas figuras que son literarias, no necesariamente equivale a lo que en sí dice. ¿Ya? Cuando uno mira Apocalipsis sobre aquellos caballos que salen a la guerra, pues era el medio que se utilizaba. Hoy serían tanques de guerra, hoy serían aviones de guerra, hoy serían, yo qué sé, ese potencial nuclear con el cual el mundo se está armando para, entre comillas, según ellos, consolidar la paz a través del miedo que inspiran en los contrincantes, porque si alguien me revira, yo digo, tengo más. Entonces, bueno, que entendamos esas cosas. Y dice que una vez que eso sucede, dice, la potencia de los cielos serán conmovidas. Yo pienso que, hablándose de esas potencias, es muy interesante que no saquemos de la vista a Efesios 6. Hay principados, hay potestades, hay gobernadores y hay huestes infernales de maldad que operan en las regiones celestes. Y como es el juicio de Dios, algo tiene que pasar en esa estructura jerárquica. Porque recuerde que en la estructura jerárquica, tanto divina como diabólica, hay un orden. En Dios, Él es el rey. Arcángeles, ángeles, querubines y serafines. En la jerarquía demoníaca están principados, potestades, gobernadores y huestes infernales de maldad. Los primeros, con la muerte y la resurrección de Cristo, se definió su eternidad. Jamás fallarán. Los que no guardaron su dignidad, con la muerte y la resurrección de Cristo, la eternidad de ellos también está definida. El lago que arde con fuego y azufre. Por eso Hebreos 2 dice, no los socorrió a los ángeles. ¿A cuáles?
a esos caídos, a esas estrellas, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. O sea que cuando uno se pone a mirar todo esto, y como dicen los viejitos, ¿no? Comienza a atar cabos. Va mucho más allá de lo que uno pudiera leer simple y llanamente en el texto. ¿Ya? Esto como para que entendamos que cuando habla de estrellas, no está hablando de planetas. De los luminares. De las luminarias. Que hay unas que estaba leyendo yo, que desde la creación envían su luz y no ha llegado todavía a la Tierra. ¿Se imagina la eternidad? Los miles de millones de años luz. Y les tengo una noticia. Nosotros pasaremos por un ladito. Por eso es que el cristiano tiene que valorar el privilegio de ser un hijo de Dios. ¿Ya? Entonces recuerde, no está hablando de esas que nosotros concebimos. Se da en el lenguaje que nosotros concebimos, pero se trata de seres espirituales, en otras palabras. Ahora bien, luego dice que en ese momento de ese fenómeno, dice, verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ese pasaje usted lo va a ver de nuevo en Apocalipsis 19. Si quieren, léalo. Del verso 11 en lo adelante, donde se da el cumplimiento de la profecía de Zacarías, cuando dice que vendrá Jehová mi Dios y con él todos sus santos. La revelación de Jesucristo, la culminación de lo que es en sí la segunda venida de Cristo, trae unos efectos impresionantes, no solo en las jerarquías caídas, sino también en los humanos en la tierra, porque, pues según Apocalipsis, dice que en ese momento la gente le va a decir a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos de la ira del que está sentado en el trono. ¿Ya? No va a ser un tiempo para nada fácil. Ahora bien, dice aquí que una vez que eso sucede, que Él venga con gran poder y gloria, entonces despliega sus huestes angelicales con un ángel, dice, con una misión, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿Cuáles escogidos? Israel. El pueblo de Israel, Sí, señor. que fueron dispersos a causa de las múltiples situaciones que se han dado como consecuencia de ellos no haber oído a Dios. El Salmo 81, ustedes leen, oh, si Israel hubiera oído mi voz, si Israel me hubiera escuchado a mí, en un momento yo hubiera destruido. Pero Israel no oyó mi voz, Israel no me quiso a mí. Por tanto, los dejé. Y ese abandono de Dios, no porque Dios abandona, sino porque ellos lo dejaron, es el que ha llevado a que esa nación haya enfrentado situaciones tan complejas como las que hasta hoy lo afectan. Pero cuando Jesús venga, entonces se va a dar que ellos de los cuatro ángulos de la tierra van a llegar para participar de algo que es muy interesante. Y es que si usted sigue leyendo, que lo vamos a ver luego, tiene un fin. Y es llevarlos al objetivo primario en la primera venida de Jesús, que era establecer el reino. Reino que fue postergado a causa de la dureza de ellos y que en consecuencia se cumplió también la profecía que decía, fui buscado
por los que no preguntaban por mí. Amén. O lo que el mismo Jesús dice en San Juan, capítulo 1. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y entonces eso produce una expresión de una gracia mayor para con el mundo gentil, porque punto seguido dice, más a los que le recibieron, les ha dado potestad de ser hechos hijos. De Dios. No éramos hijos. Amén. Pero ahí es donde aparece la figura de la adopción. ¿Ya? Éramos unos gamincitos, ¿se puede decir así? En el lenguaje del pueblo. Eran unos habitantes de la calle, sin ducharse, malolientes, harapientos. Nadie se detuvo en nosotros. Pero Él en su infinita gracia, cual reciclador metió la mano en el basurero, nos sacó de allá. Y mire lo que dice la Biblia. Nos ha sentado con los príncipes. Amén, así es. Con los príncipes de su pueblo. Amén. Lugares celestiales. Entonces recuerde que hay una diferencia entre el trato de Dios con la iglesia y el trato de Dios con Israel. Las promesas para la iglesia son eternas y son espirituales. Las promesas para Israel son materiales. He ahí que no se puede aplicar Amén. Deuteronomio 28 para manipular a la gente con la teología de la prosperidad, por Muy ejemplo. importante. Porque todo aquello iba enfocado exclusivamente a un pueblo por elección, Amén. no por adopción. Y a ese pueblo que es por elección, que es Israel, es a los que Él va a recoger de los 4 ángulos de la tierra, que han sido dispersos a causa de las diferentes dificultades que el pueblo como tal ha venido enfrentando. Y me llama mucho la atención el pasaje, porque Jesús trata de ilustrarlos de tal forma que no caigan en la equivocación del tiempo. Si ustedes recuerdan, alguna vez Él dijo, ay de vosotros, escribas y fariseos, que conocéis los tiempos. Si hace arreboles, si el día está nublado, predicen el tiempo. ¿Ya? Hoy la tecnología tiene otros medios, ¿cierto? El IMAT, por ejemplo, que dice, venga, va a llover en tal parte y va a ser verano en tal parte y va a haber precipitaciones y van a haber tormentas a través de ello, ¿no? Pero en aquel tiempo, como no había esa tecnología, era lo que veían. En el libro del profeta hay otro pasaje que me encanta y que se los quiero recordar. El Señor dice que el pueblo es tan ajeno a la realidad del cumplimiento profético que tiene más entendimiento las aves que ellos, porque las aves saben el tiempo en que han de emigrar. Israel, viendo el tiempo en que están viviendo, no sabían que su Mesías se acercaba. Y hasta hoy no lo han podido entender. Entonces, es valioso tener como todo esto en nuestra mente para que vamos haciendo un hilito. Y a ese hilito es donde yo quiero llegar, porque Dios, en su sabiduría, alguna vez le dijo a los judíos o a los israelitas, les dijo, vea, no pregunten, o mejor, vendrá el tiempo donde ustedes deben de tener en cuenta de que el reino no está aquí ni está allá, sino que el reino entre vosotros está, hablando de su presencia y de su oferta, la cual traía, sin duda alguna, un bienestar para el pueblo de Israel que ellos no supieron aprovechar. Entonces Jesús les da una señal muy importante a ellos, no a la iglesia. Que ahí es donde está el error de los escatólogos cuando predijeron que Jesús venía el 14 de mayo de 1988, porque la vaca roja
ya había nacido y estaba creciendo, y entonces un manipulador se aprovechó de las circunstancias para mover a la gente, desconociendo que la profecía va dirigida, uno, exclusivamente al pueblo de Israel. Amén. Dos, que aún no se ha cumplido porque la iglesia está aquí. Sí, señor. Amén. Tres, el error de la interpretación, porque Jesús no está diciendo que la higuera es Israel. Eso es lo que dice el verso 32. Leamos, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Jesús no estaba diciendo que Israel era la higuera. No, eso no le está diciendo. Pero los escatólogos se pegaron de ahí para dar una fecha, un tiempo, totalmente descontextualizados en el campo profético y en el mensaje que Jesús quiere transmitir. Que Jesús lo que está diciendo es, vea, hay algo que se va a dar. Y es que las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas, deben de saber que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. ¿Ya? Deben de saber eso. ¿Y cómo lo saben? Bueno, cuando el cultivo de higos, ustedes ven que brotan las hojas y vienen los primeros frutos, ustedes dicen, la estación del verano ya viene. Se preparan para esa estación. Se deshacen de la ropa de invierno. Yo estuve en Europa y cada que cambian de estación salen nuevas, ¿no? Entonces la ropa que queda de la estación de invierno sale barata. Porque la idea es que la gente compre la ropa para la estación del verano. Hermano Carlos, me permite una apreciación. Es que ahorita con lo que usted está diciendo en esa exposición escatológica, sí está cayendo una muralla que muchos creyentes tenían en relacionar su vida espiritual con un reloj mal intencionado por la escatología, que era el reloj de Israel y sus acontecimientos, porque tienen trocado cronológicamente las cosas. Lo que usted está diciendo, valga la redundancia, hay que repetirlo hasta el cansancio para que nosotros entendamos de que la iglesia no tiene ese reloj, sino que la iglesia tiene sus acontecimientos muy bien descritos por la palabra y que esa descripción es a la que nosotros nos tenemos que pegar y adherir, pero no sacar esas falsas interpretaciones escatológicas para que la iglesia se mueva alrededor de los acontecimientos del pueblo de Israel. Aunque no somos ajenos a ellos, ¿sí? Pero nosotros no tenemos ese compás que ellos tienen. No lo tenemos. O sea que lo que alguna vez decían de que Israel era el reloj de Dios y mucha gente se apegaba a cada evento que sucedía con Israel para determinar algunos eventos escatológicos, no se sustenta. No, nadie puede sustentarlo. Uno puede sustentar los eventos bíblicamente hasta el versículo 12, ¿ya? Del capítulo 24. Pero después, lo que es el Evangelio para testimonio, lo que es la semana 70, ese es un reloj, pero para Israel. Esto de lo que estamos hablando, el reloj para que esto se dé, está parado. Solo arrancará cuando Jesucristo venga por su iglesia. Amén. A funcionar para Israel. ¿Ya? Claro, no habría forma de afirmar eso porque no sabemos el día ni la hora. ¿Cómo? No habría forma entonces de afirmar eso. No, es que Jesús mismo lo dijo. Uno de los errores de los escatólogos porque también hay gente que maneja la escatología de manera correcta, pero entre todos ellos hay otros que no lo hacen porque se dejan llevar de las circunstancias y sobre todo lo utilizan para manipular a la gente. Para hacer que la gente viva de una emoción y no de una realidad en el conocimiento. Que esa es la diferencia. Claro, porque es que la gente quiere vivir con un tiempo futuro en el cual la iglesia no va a estar, pero lo hace presente, o sea, está la equivocación que lo vive en tiempo presente. Claro, cuando los escatólogos del siglo pasado decían que el Señor venía para el 14 de mayo, o antes del 14 de mayo del 88, ellos estaban descontextualizados,
porque la profecía y la parábola aquí no se refería Amén. a eso, sino que más bien lo que la parábola dice aquí es, vea, cuando ustedes vean esos fenómenos, entonces ustedes tienen que entender que así como ustedes saben cuándo viene la cosecha de higos, porque llega en verano, y saben cuándo va a comenzar el verano, porque ve que la higuera echa sus hojas y echa sus primeros frutos y dicen, ya viene la estación de verano. Cuando ustedes vean todos esos acontecimientos que les he hablado, entiendan. Es una alarma que está puesta por Dios para Jesús ellos. les dice, esto va a suceder, Ujú. pero hay una manera de entenderlo. Y de identificarlo. La claridad es, yo vuelvo, hay unos eventos antes, pero quiero dejarles un ejemplo, y es que la higuera, no Israel, sino la mata de higuera, el cultivo de higos, les debe dar una enseñanza, y es que cuando va a llegar el verano, aparecen las primeras hojas y los primeros frutos. Eso es decirles a ustedes, igual que cuando vean los eventos de los que he venido hablándoles, comprendan que la venida del Hijo del Hombre está cerca. Amén. No se refería, como algunos la han malinterpretado, no, que es que una generación son de 30 a 40 años y entonces la generación comenzó el 14 de mayo del 48 y si son 40 años, entonces antes del 14 de mayo del 88 Cristo vendrá. Y yo escuché predicadores y la gente se movía y temblaban y lloraban pero desafortunadamente a causa de una mala interpretación bíblica, las personas hoy a tal estado, yo escuché una niña que me dijo, pastor, yo no voy a volver. ¿Y qué te pasó? Me dijo, es que el Señor hace muchos años está diciendo que viene Y no viene. y no viene. Y ella tenía 15 años. Claro, por el mensaje Que se mal ha enseñado. entregado. Y es que, hermano, en esto hay que hacer mucho hincapié porque los hermanos se atreven, y déjeme generalizar un poco, a escuchar temática escatológica de cualquier lugar, de cualquier parte, en cualquier emisora, si me permite el término, y esto en lugar de crear un crecimiento espiritual conforme a la palabra de Dios, crea un dogma personalizado, por decirlo así, y la gente tiene unas interpretaciones completamente desorbitadas de lo que la Biblia dice, ¿sí? Por prestarle atención a estas temáticas escatológicas que en cierta manera lo que siempre han hecho cuando están mal enfocadas y mal direccionadas es entorpecer el diario crecimiento del creyente. Sí, yo creo que el cristiano debe de regirse por lo que la palabra dice, no por el motivador del momento, que aprovecha el evento circunstancial para ubicarlo en la profecía y así generar de alguna manera cierta emoción en las masas. Y creo que acerca de eso es a lo que se refiere el escritor a los Hebreos cuando dice que salgamos de los rudimentos Amén. y que avancemos, porque hay muchas cosas más que mirar en Dios. Amén. ¿Ya? Entonces, él dice aquí, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Les está hablando de la estación. No de la venida de Jesús, sino de la estación de verano que llega cuando aparece. Y lo que él les está diciendo ahí es algo simple. Vea, todos los eventos que yo les he hablado debe de ser como cuando ustedes ven esa planta que produce y dicen, ya viene el verano. Cuando vean estos eventos de los que les vengo hablando, desen cuenta que la venida del Señor está Y es a las que De puertas. pronto, perdón, hermano Mauricio, estaba pensando yo que de pronto el hecho de la necesidad que tenemos implícita en el mundo cristiano de poder cuadrar todos los eventos en un cronograma de pronto se debe a la permisividad de pronto, ¿no? De hasta dónde puedo yo estar seguro de que ya casi va a venir el Señor, entonces hasta dónde puedo yo ser un cristiano a medias y hasta dónde tengo yo que ponerme firme, ¿no? Y creo que ha sido Y es algo que últimamente ha pasado en, Sí. en el mundo cristiano en general.
Pero me parece muy importante lo que está cayendo en este programa y la información que se está impartiendo. Nosotros no debemos buscar una consagración por la escatología. ¿No? No, nosotros debemos buscar esa consagración por el tiempo que vivimos, Por que es la relación. gracia. Claro, porque es que la gente escucha estos temas, son fascinantes, son hermosos, pero muchas veces la gente los utiliza para buscar una falsa consagración en donde no va a estar si tuviese una verdadera consagración como el tiempo de la gracia, ¿sí? Porque es que estos son eventos a los cuales la iglesia no va a ser partícipe. Entonces, ¿usted para qué? Sí, válido aprenderlos, válido tenerlos, válido tener la información, pero hay que tener la claridad para poderlos aplicar. No vamos a estar ahí. Mi consagración está enfocada en otros escenarios que Dios los estableció, como todo lo que es la obediencia a la fe en la gracia. Ahora que Es que yo creo que las personas deben de aprender a ser para poder hacer. Entonces, el problema de los cristianos es que esperamos eventos para mirar si nos consagramos o no. Exactamente. Y se les olvida lo que, bueno, yo he dicho más de una vez. Hay dos eventos inevitables. No sabemos cuándo van a pasar. La muerte y la venida del Señor. Y yo no debo de estar preparándome. Debo estar preparado. Amén. Debo de estar preparado. preparado. Que esa es la diferencia. Entonces, los que manejan la escatología de una manera no correcta y de pronto hasta bien intencionada, porque pueden pensar, bueno, a través de este medio busco que las personas, como dice el dicho vulgar, se pellizquen y digan, bueno, Reaccionen. tenemos que consagrarnos. Pero No, y termina la siendo- escatología cumple su objetivo respecto a eso. Yo una vez estuve en un culto donde el pastor anunció, era un domingo, el pastor anunció en la tarde vamos a hablar del reino milenial, era un culto evangelístico. Entonces yo fui al culto, y dije, uy, va a explicar toda esa escatología en un solo culto, interesante, vamos a ver. Pero era un culto evangelístico, entonces fueron demasiadas visitas. Claro. Hizo su presentación bastante Subjetiva. exactamente, y no solamente eso, sino que las imágenes que usaba con la intención de mover la emoción de la gente y generar el miedo que normalmente, o la emoción que normalmente puede causar la escatología cuando se analiza. Y claro, al final del culto muchas visitas emocionadas se entregaron al Señor. Tiene sus ventajas eso, como también al mismo tiempo uno dice, venga, el miedo Es una emoción. es una emoción y la escatología puede generar eso de alguna Si va mal forma. dirigida, puede generar esa emoción. Pero hay que decir que pues yo no sé si la intención termina siendo buena, porque si el objetivo es que la gente a través del miedo se convierta, y más allá de eso por un miedo De momento, es una sí, emoción. pero más allá de eso, ¿cómo decirlo? O sea, con un miedo que no es la consecuencia lógica de un análisis profundo del texto, sino una mala interpretación, termina siendo malo. Y porque uno lo vivió, o sea, un adolescente Total, sí, cuando es verdad. predicaba era como uno salía paniqueado Espantado. del culto, No. Dios del cielo. Imagínense Vea, la que diferencia que yo notaba, perdón, Felipe, perdón, en mi tierra, cuando era monaguillo, ¿por qué en diciembre la gente de la iglesia tradicional minimizaba la asistencia a la misa? ¿Y por qué se iban todos para la iglesia al culto? ¿Ya? Y era porque precisamente lo que dice hermano Felipe se iba a anunciar, la venida de Dios va a estar cerca, va a llegar, a las 12 de la noche puede cambiar algo, el panorama puede ser diferente. Pero, ¿qué pasaría, ahora que habla el pastor, qué pasaría si Dios o Jesús hubiese dicho la fecha de la venida? Pasaría lo que sucedió en el año ¿Mm? 999 Exactamente. y lo que sucedió en el año 1999 1999, donde habían unos pronósticos y me llamó mucho la atención, no sé si ustedes se detuvieron en ese fenómeno que se dio, donde las cadenas de televisión transmitieron el cambio de año con una Sí, señor. preponderancia porque existían muchos pronósticos relacionados a que a ese día y a esa hora pues el mundo iba a tener un cambio. Algunos se atrevieron a decir de que una gran multitud iría a desaparecer, en fin. Y por eso es que la idea aquí con esto es que nosotros no creamos en Dios por miedo, Amén. es correcto. ni por una emoción. Amén. Así no. Las emociones pasan.
Creo que en el reciente pasado hice un comentario aquí sobre la tragedia de Armero. Sí, señor. Sí, señor. Ujú. Yo fui enviado y jamás había sido tan buen Tan predicador. Tan efectivo. Tan efectivo. Sermón que predicaba eran 200, 300 personas que se arrodillaban a pedir misericordia. Claro, ellos pensaban que el mundo se les iba a acabar ya. Pero meses después, esos miles que habían hecho decisión en ese programa ya no estaban. ¿Qué pasó? La emoción del miedo terminó. Entonces yo creo que aquí sí vale la pena que las personas aprendan a ser cristianos. Pues no sé si de pronto me van a tildar de hereje, no sé qué irán a pensar de mí. Pues les voy a decir lo que yo pienso. Los cristianos no debemos de hacer las cosas movidos por emociones llamadas motivación, llamadas miedos, llamadas pronósticos, sino que los cristianos debemos de ser cristianos por convicción. Amén. Entonces yo no debo estar preocupado si Jesucristo viene esta tarde. Es- Yo lo que debo estar preocupado es por mi salvación. Amén. Porque si yo soy un hombre fiel a Dios, hoy, ahora, el ya, independientemente de que Jesucristo venga o que la muerte llegue, pues soy del Señor. Sí. Amén. Pero cuando uno vive pensando que le digan que mañana a tal hora va a pasar algo, pues grave. Y es que uno de los ingredientes, si me permiten el término, que tiene la salvación es precisamente eso. No saber el día que el Señor va a tomar esta decisión de salvarnos, de llevarnos con Él. Y eso sí que es importante porque eso nos tiene que dar a nosotros como premisa el estar listos, el estar completamente preparados. Y mire que el texto dice de la higuera aprended, el verso 33 Ujú, ujú. les da la respuesta. Sí, señor. Así también vosotros, cuando veáis que los eventos de los que viene hablando, del versículo 31 hacia atrás, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Entonces es muy importante que las personas que leen la Biblia pues tengan en cuenta lo que la Escritura enseña. Por aquí, por ejemplo, hay alguien que ha escrito, ve, yo pensaba que una generación eran 80 años, Ujú. 70, no. Lea bien y se da cuenta que una generación está entre 30 y 40 años, Ujú. que era el lapso de tiempo que los famosos escatólogos del siglo pasado tenían y hacían mención de ello. De cierto os digo que no os pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y mire lo que sigue diciendo. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Algo así como, las profecías se van a cumplir. Y eso no les quepa la menor duda. Lo que les estoy diciendo es una realidad. Y confirma diciendo, el cielo y la tierra van a pasar. Pero las palabras de Dios, esas son fieles. Lo que Jesús dijo con respecto a los eventos se han cumplido, se están cumpliendo y se van a cumplir. No va a faltar ni uno de ellos. Amén. Eso es una verdad. Claro que sí. Vea, estaba pensando yo que el hecho de poder nosotros entender que estos eventos se van cumpliendo y que deben generar en nosotros, independientemente de que comprendamos la profecía o la escatología, porque tenemos que decir que no es una doctrina la escatología, es una materia, pero eso hace que aparece en el siglo XIX. Es correcto, pero entonces a lo que voy es que el mundo cristiano en general, inclusive nosotros mismos como iglesia, que profesamos verdad, la verdad apostólica, a veces desconocemos mucho acerca de eso, pero que sí hay una necesidad de estar preparados. ¿A qué voy yo? Por ejemplo, el apóstol Pablo, cuando hace sus apuntes escatológicos, él dice, luego nosotros seremos transformados. Es decir, que él estaba esperando la venida y que en su momento veía que se estaban cumpliendo algunas cosas. Pero me parece bonito lo que se escribe también en los Hebreos, ¿no?
haciendo un llamado a la iglesia respecto a la venida del Señor. No piensen que el Señor está tardando, que no va a cumplir su promesa. Es Pedro el sino que escribe en la es primera. Pedro, perdón, sí. Sí. Yo confundo a veces Hebreos y Pedro porque van dirigidos a la A misma la misma población, iglesia. pero lo que sí quiero decir es que el llamado es a que no piensen que el Señor se olvidó de su promesa o que no va a cumplir, sino que es paciente. Lo que pasa es esperando que el que todos mensaje puedan de arrepentir. Pablo, cuando dice, luego nosotros los que vivimos, Pablo no vivía el futuro, vivía el presente. Claro, a eso voy preparado porque en cualquier momento puede suceder. Entonces, los cristianos no tienen que estar pensando que hay que esperar un fenómeno natural para que me diga Bien. si me consagro o no, Amén. Ajá, es correcto. sino que yo debo estar consagrado ya, ahora, en este momento. Debo estar, ¿qué? Preparado. Porque hoy puede ocurrir uno de dos eventos. ¿Qué fue lo que Jesús dijo? Que Él vendrá como ladrón. En la- Y coloco una enseñanza. Si el padre de familia supiera a qué horas ha de venir el ladrón, ¿qué haría? Velaría y no dejaría minar su Minar casa. su casa. Esa palabra sí que... Qué interesante, ¿no? Sí. Entonces, Jesús dice, no, las cosas son simples a la hora que ustedes no lo esperan. Eso es equivalente a que vivan el presente. Presente. Que no estén pensando, me consagraré, haré, me santificaré. No. Debe de ser santo. Debe de ser perfecto. Debe de estar consagrado. Debe de estar preparado. Porque hay dos eventos que no sabemos cuándo lleguen y que están en la sola y soberanía potestad de Dios. Amén. ¿Cuál es? Que la El día y muerte la hora. llega. Ujú. Ustedes no se han dado cuenta. Oiga, murió fulano de tal. Pero ¿cómo? Si yo acabé de tomar tinto con él. Sí. Pero la muerte llega. Entonces, ¿qué tal ese tipo esperando el año entrante, como suelen hacer muchos cristianos, el 31 de diciembre? Este año que viene sí voy a ir más a culto. Sí, el listado de compromisos. Este año que viene sí me voy a consagrar. Cuando él no debería estar pensando así, Amén. sino estoy preparado. Porque es muy posible que antes que termine el año, el dueño del vehículo lo abandone o el dueño del hombre venga y se lleve lo que es de él. La enseñanza es clara. No debemos de estarnos preparando, porque ese es el pensamiento de las vírgenes insensatas. Amén. Las otras eran, ¿qué? Prudentes. Y estaban preparándose o preparadas. 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 El llamado hoy a través de estas reflexiones, no piensen en prepararse. Preocúpense por estar preparados. Porque a la hora que menos lo pensemos, el que ha de venir vendrá. Y no tardará. Y no tardará. El tiempo se fue.